Buenas noches, mi nombre es Stacy Celina Montecruz. Soy estudiante de la asignatura de Redacción y Estilo con la maestra Delkis Molina. En esta noche a mí me gustaría realizar la parte de la práctica 1.2, donde yo tengo que hacer un video haciendo una explicación concisa de lo que es microestructura, macroestructura y superestructura. Para nosotros empezar esta exposición, es muy necesario saber que superestructura, macroestructura y microestructura es con lo que uno puede estructurar un texto. Ahora bien, ¿qué es un texto? Un texto es una serie de enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramatical y lógico, y estos a la vez pueden ser orales o escritos, y estos se encuentran compuestos por signos de uno o varios alfabetos que guardan relación entre sí. Ahora bien, se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten la idea de un autor, y este a la vez puede ser emisor o locutor. Ahora bien, teniendo claro lo que es el concepto de texto, ya que dimos varias definiciones anteriormente y las que estaban en la pantalla, ahora nosotros podemos decir que microestructura textual es cada una de las ideas principales que, relacionadas entre sí semánticamente, logran dar soporte a la idea general de un texto. Ahora bien, ¿qué es importante aquí? Que para su elaboración es crucial el buen entendimiento y el uso de los conectivos y signos de puntuación. Aquí podemos ver en la pantalla donde dice la microestructura textual. ¿Para qué sirve? Vamos a ver. Expresa gramaticalmente la ordenación de las ideas, la cohesión y el establecimiento de las relaciones semánticas. Por eso podemos ver que es muy importante la microestructura en un texto. Todos los elementos de los textos son importantes, por eso debemos resaltar cada uno de ellos. Entonces podemos concluir que la microestructura es de suma importancia, ya que nos permite ordenar las ideas y nos permite expresar la información de una manera eficaz, ya que sin ella no podríamos darle idea al texto que nosotros estamos trabajando. También nosotros podemos ver aquí otra definición acerca de microestructura que podemos ver. La microestructura de un texto es el conjunto de todos y cada uno de los contenidos o informaciones que transmiten en un texto, expresado a través de palabras, frases, oraciones, es decir, de todo el material lingüístico utilizado en el texto. Ya hemos destacado la importancia de lo que es la microestructura textual. Se utiliza para organizar ideas y también es importante porque es el contenido que nosotros transmitimos en los textos o informaciones. Y entonces, como nosotros eso es lo que transmitimos en los textos, es importante que esté organizado de buena forma para que así pueda llevarse el mensaje, para que así el receptor pueda recibir el mensaje bien. Teniendo claro ya el concepto de lo que es la microestructura textual, la macroestructura textual, vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es la macroestructura textual. La macroestructura textual hace referencia al tema o sentido conjunto de un texto y se complementa con la superestructura textual, que es la que vamos a ver a continuación después de esta. Y eso hace referencia a la forma o esquema en que se organiza la información transmitida en ese texto. Esto podría ser, por ejemplo, a partir de un escenario con tiempo, lugar y personaje, una asociación de episodios de acción y reacción con un desenlace. Esto es una definición acerca de lo que es una macroestructura textual. También en la pantalla podemos ver otra definición de lo que significa. Vamos a ver qué significa. Es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Para que un texto se reciba como una unidad de comunicación, ha de poseer un núcleo informativo fundamental, que es el asunto del tema o que trata. Bien. Ya teniendo claro lo que es la definición de macroestructura textual, me gustaría aquí destacar o mostrar en esta diapositiva esta foto. Vamos a ver lo que dice acerca de la macroestructura textual. Es el patrón
organizacional de un texto. Debe tener lógica en la forma en que avanza y desarrolla la información. Gramática textual. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Es la estructura semántica, el contenido, el tema desarrollado, las ideas. La constituyen las ideas principales, macro, preposiciones y las ideas micropreposiciones. Bien, ya que hemos hablado un poco de lo que es la microestructura textual, vimos aquí la importancia y algunas definiciones. Ahora nosotros podemos continuar con lo que es la superestructura textual. Bien, ya que nosotros hemos analizado lo que es la microestructura textual, macroestructura textual, y vimos algunas de sus definiciones, ahora es importante que nosotros analicemos lo que es la superestructura textual. Es la estructura formal que representa las partes en que se organiza el contenido de un texto. Es pues el esqueleto reconocible que caracteriza un género discursivo por su forma habitual y por ello convencional de estructurar la información. Oigan esta parte. Organiza las secuencias de frases y les asigna una función específica a la comunicación. Vemos la importancia también de lo que es la superestructura textual. Ahora bien, es muy importante también que nosotros destaquemos que la superestructura y la macroestructura tienen una propiedad en común, y es que no se definen con respecto a oraciones o secuencias aisladas de un texto, sino que con respecto al texto en su conjunto o a determinados fragmentos de este. Esta es la razón por la que se habla de las estructuras textuales o globales, diferenciadas en estructuras locales o microestructuradas en el nivel de las oraciones. Como vemos aquí a continuación en este cuadro, podemos ver a qué se refiere cada una de ellas. ¿A qué se refiere la microestructura textual? A las oraciones, las palabras, la ortografía y la sintaxis. Por eso son importantes, por eso es muy importante este elemento del texto, porque sin ellos el texto no tendría sentido. Vamos a ver la macroestructura, se refiere al tema del texto, muy sencillo. La superestructura se refiere a las partes del texto, inicio, desarrollo y conclusión. Al igual también lo que podría ser inicio, nudo, desenlace y todas esas cosas. Entonces, podemos ver que es muy importante, son muy importantes estos elementos en el texto, ya que sin ellos el texto no tendría sentido, ni siquiera podría ser un texto. Entonces, espero que haya quedado claro esta definición. Y a modo de conclusión, me gustaría decir que la enseñanza de la lengua es muy importante prestar atención a los planos de organización textual, y es muy necesario, ya que si nosotros le ponemos atención podemos asegurar que nuestro texto sea comprensivo, o sea, que pueda ser comprendido para las demás personas, para los receptores, quienes van a recibir nuestra información. Y conocer esos mecanismos, estos elementos que permiten construir los textos coherentemente, identificar sus partes, o sea, identificar sus partes, identificar sus sentidos, es lo que nosotros nos va a llevar a nosotros tener una buena base fundamental en la competencia lingüística. Esto es todo, por lo que me despido y muchísimas gracias.